buenos días, familia de Nueva Generación. Dios les bendiga. Es para mí motivo de gran gozo y de alegría el poder estar hoy aquí con ustedes a través de estas plataformas con el fin de compartir y transmitir el mensaje de Dios para cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias, y cada uno de los que así estén allá solitos con su celular, estén conectados en el Espíritu con nosotros. Dios quiere hablar hoy algo especial para ti. Y quiero que dispongas hoy tu corazón e invitarte ahí donde tú estás a que hagas una pequeña oración junto conmigo. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor amado. Queremos que hables y nos reveles tu palabra, nos reveles el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día, Señor. Que hoy marque un antes y un después para cada uno de aquellos que ven con un corazón dispuesto este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, yo quiero compartirles en esta mañana maravillosa, hermosa, una historia que va a desenmascarar o va a sacar a la luz muchas de las formas en cómo el enemigo ha venido estancándonos o deteniéndonos o en otras palabras amedrantando nuestras vidas para que no avancemos en nuestro caminar de la vida, en nuestro caminar con Dios. Y yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3 en adelante. Dice así: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Siria. Yo quiero que vamos a venir leyendo porque la historia es extensa, abarca 2 capítulos, trato de resumirlo para no aburrirlos con una serie de lecturas a través de esta primera porción, cómo el rey Ezequías se llena de temor al saber que este rey Sennacherib, que representa, que significa hombre de pecado, ¿sí?, viene y ha arrasado con todas las ciudades a su alrededor, todas las ciudades fortificadas, y viene pronto por él, por Ezequías, por su nación, por Judá. Entonces Ezequías, por querer, se llena de temor, por querer preservar o por querer que no le hagan daño, se llena de temor. Y lo primero que él hace es una declaración absurda, que es lo que yo quiero que me prestes mucha atención al inicio, porque esto va a ser una serie de insultos y de amenazas a lo largo de esta historia que el enemigo trae a nuestras vidas y con las que tenemos que luchar y padecer y lidiar día tras día. Yo digo que mientras Dios nos tenga en este mundo. Entonces la primera cosa que el Señor me mostraba a través de esta palabra es que no debemos permitir que el enemigo nos llene de temor. ¿Por qué? Porque con el temor suceden 2 cosas. La primera, o nos paraliza o nos hace reaccionar de maneras desesperadas. El temor o nos paraliza, nos inhabilita, nos deja quietos, o sencillamente nos hace actuar de maneras desesperadas y declarar cosas, afirmar cosas, proclamar cosas que sencillamente son negativas y no edifican, no son a favor de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que hace este rey Ezequías lleno de temor? Lo primero que él dice es, en el verso 14, vea lo que dice: yo he pecado, apártate de mí y yo haré todo lo que me impongas. En pocas palabras, este hombre, que si usted lee unos versos atrás, dice la palabra que este hombre era un hombre que había agradado a Dios, que había
obedecido a Dios, que Dios estaba con él y donde quiera que él iba, Dios lo prosperaba. En pocas palabras, Ezequías era un hombre con el respaldo de Dios. Pero ¿qué pasó? Si era un hombre con el respaldo de Dios, ¿por qué se llenó de temor? Pues porque permitió que el enemigo y la fama, lo que ve a través de los medios, lo que vemos a través de las noticias, lo que vemos a través de las circunstancias, lo que vemos a través de nuestros problemas, de las cosas que se levantan en contra que hacen parte de la vida, nos dejamos deslumbrar y sencillamente le damos cabida a que el enemigo venga a transmitir ese miedo, ese temor, y actuamos de la manera que menos Dios espera que lo hagamos. Entonces, vea lo que pasa con el temor. Entonces, esas dos cosas: nos inhabilita o nos hace actuar de una manera desesperada. Vea lo que sigue adelante, el temor. Dice, nosotros cuando permitimos que el temor inunde nuestras vidas, sencillamente nos volvemos a veces como esta declaración de Ezequías. Él dice: he pecado. ¿Contra quién había pecado? ¿A quién le está pidiendo perdón? ¿A su enemigo? A veces creemos que las cosas nos pasan por algo malo que cometemos. Y si decimos creer en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por el perdón de nuestros pecados, he podido lidiar y he podido hablar con personas que hasta el día de hoy creen en Jesús, creen en el perdón de pecados, pero ellos mismos no se han perdonado. Y esto es algo que el enemigo les ha vendido, y viven arrastrados y llevando una carga que hace rato el Señor la llevó en la cruz del Calvario. Entonces, esta declaración de Ezequías nos tipifica ese diario vivir con el que nosotros muchas veces de pronto hablamos y declaramos y afirmamos cosas, y estamos tan a la atención de lo que nos sucede, ¿sí? A las cosas que padecemos a diario o que vivimos, que si nos pasó esto, entonces lo asemejamos a algo malo que hicimos en algún momento de nuestra vida. Entonces es lo que este rey nos demuestra al saber que su enemigo viene por él. Dice: haré todo lo que tú me pidas. Y inmediatamente el enemigo le puso un tributo, como lo llamábamos nosotros, una cuota, algo, un soborno, algo por preservar esa paz que, como dice la palabra, solo el Señor puede darnos. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas, he vencido al mundo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy alguien tiene que escuchar esta palabra, porque si nosotros pretendíamos o pensábamos que en el mundo no íbamos a tener problemas en el momento en que nos acercáramos a Dios, sí, bien pensado, porque Dios es un Dios que bendice, un Dios que trae bendición en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para entender mejor esta palabra, yo la leía o yo la parafraseaba de la siguiente manera: estas cosas os escribo para si en el mundo llegasen a tener problemas o dificultades, en mí pueden estar tranquilos, porque yo he vencido al mundo. ¿Se entiende mejor de esta manera? Y es lo que el Señor Jesucristo quiso transmitir a nosotros a través de su palabra, lo que quiere transmitir hoy. No se trata de no tener dificultades, sí las podemos tener y las vamos a tener, pero son más llevaderas, son más, se pueden manejar con más tranquilidad cuando permitimos que Jesús sea esa persona que guíe nuestros pasos, que sea esa persona que nos dé esa confianza, que nos tome de la mano, y con Él, así como Él venció el mundo, nosotros vamos a llegar al otro lado. Amén. Otro episodio que el Señor Jesús nos enseña está en el libro de Mateo capítulo 7, del verso 24 al 27. Habla de dos hombres, el uno que edificó su casa sobre la roca y el otro que edificó la casa sobre la arena. La palabra de Dios me enseña que a ambos vinieron las mismas circunstancias, las mismas situaciones, pero que la diferencia la hizo aquel que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién edifica? ¿Quién decide edificar? Eso nos lo deja el Señor a cada uno de nosotros.
si tú decides el día de hoy entregar tu vida a Jesucristo, estás edificando tu vida sobre la roca. Vas a dejar de edificar sobre la arena, que es donde el mundo no tiene esperanza, donde el mundo vienen los problemas, vienen las aflicciones y son más fuertes que ellos. Se llenan de este temor y terminan en la depresión, terminan en suicidios, terminan en separaciones, en divorcios, porque es lo que el enemigo vive amenazando no solo a los hijos de Dios, sino a aquel que está allá afuera. Entonces el Señor Jesucristo nos es claro al enseñarnos que las aflicciones y las dificultades no debemos darles o agrandarlas como el enemigo quiere que nosotros las veamos. Este episodio que estamos leyendo se me asemeja mucho a la historia del gigante Goliat con David. Tenía todo el pueblo de Israel amedrentado con sus insultos. Durante muchos días era el desayuno de este gigante con insultos, hasta que alguien decidió, a pesar del temor, hacerle frente y poner la confianza en Cristo Jesús, en aquel Dios que lo iba a liberar de las garras y de las manos de ese gigante. Así es lo que Dios quiere que tú y yo hoy entendamos, que no nos dejemos de llenar de temor, porque el Señor tiene algo mejor para nosotros, porque el Señor nos puede llevar más allá de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Están conmigo? Amén. Bueno, vea lo que dice. El temor es lo contrario a la fe. ¿Por qué? Porque el temor es inseguridad, es desconfianza, es una sospecha de que algo malo me va a suceder. Eso es lo que es el temor. Y el temor no nos deja avanzar, no nos deja creer, nos bloquea, nos limita. Vea, nadie dice o nadie hace esta declaración en ningún momento de su vida: tengo miedo de que me vaya bien. ¿Cierto que no? Nadie hace esta declaración. Suena chistoso, suena algo como que no tiene sentido, pero nunca el temor al éxito o al que le vaya bien, no. El temor siempre se asemeja a algo malo que viene para mí o para alguien en especial. Entonces, el temor es todo lo contrario a la fe. El temor nos desvía de la mirada de Jesús. ¿Por qué? El episodio cuando Pedro va en la barca con sus hermanos, con los otros 11, en donde se ven a Jesús en medio de una tormenta, en la oscuridad. Y Pedro dice la historia que Pedro ve a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro, sin pensarlo, se lanzó al agua, con la sorpresa de que empezó a caminar hacia donde estaba el maestro que venía en el horizonte, que venía a lo lejos caminando sobre las aguas. Mientras Pedro, dice la historia, estaba mirando a Jesús, él caminó sobre las aguas, pero cuando en el momento en que desvió su mirada a lo que en realidad estaba sucediendo, ¿sí?, se llenó de temor, dice la palabra, y empezó a hundirse. Que le tocó pedir al Señor Jesús que lo socorriera, porque eso es lo que pasa con el temor. Cuando tú desvías la mirada de Jesús, cuando tú miras más lo que te está sucediendo, más la situación, más el problema, más lo que viene para ti, es cuando el enemigo hace que tu fe mengue, porque tu confianza se hace pequeña, te distraes, quitas la mirada del Señor y empiezas a hundirte, como sucedió con Pedro en este momento. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas también que temen entregar su vida a Dios. Me han dicho y me han manifestado en varias ocasiones que prefieren no seguir al Señor, aunque lo han intentado, porque ellos desean y reconocen que necesitan de Dios. Pero cuando se acercan a Él, me han dicho en varias ocasiones que es cuando más problemas se les levantan. Es cuando más problemas y situaciones difíciles en sus negocios, se caen las ventas y empieza a tener problemas. Me lo han dicho. Entonces yo por eso no voy a una iglesia. Yo por eso no me decido por Dios. Yo por eso mejor me quedo quieto. Y hace esa semejanza a lo que este rey Ezequías estaba declarándole al rey Sennacherib,
Qué tremendo esto y qué triste saber que es el enemigo a diario, porque esto es una guerra, una batalla diaria con la que tenemos que lidiar sencillamente, pero de la mano con Jesús es la diferencia. Entonces, mis queridos hermanos, en Juan capítulo 15, versículo 4, versículo 5, para estas personas que de alguna manera han declarado o han creído o han dicho y que están viendo hoy este video, que es mejor que con el Señor así más o menos, porque de verdad cuando yo más me involucro, cuando yo más busco de Dios, es cuando yo siento que las cosas se me tornan más difíciles en mi casa, me rechazan en mi casa, entonces yo prefiero no hacerlo. El Señor me dice, apartados de mí, te dice en esta mañana, apartados de mí, nada podéis hacer. O somos en realidad, o nos decidimos por el Señor de todo corazón, o sencillamente nos alejamos por completo. Y hay personas que lo han hecho. Hay personas que se deciden ceder ante las amenazas del enemigo. Tristemente, porque desconocen su condición, desconocen la gran bendición que Dios tiene para cada uno de ellos. El Señor dice que Él desea y anhela que todo nos vaya bien, porque son los planes de Dios para ti y para mí. Que sí vamos a tener dificultades, obvio que sí. Vamos a tener persecuciones, claro que sí. Vamos a tener fracasos, claro que sí. Pero de los fracasos se aprende y es preferible fracasar, pero ser fortalecido por el Señor, porque somos humanos y hemos de equivocarnos. Y porque también esto, el mundo vive en un sistema que va a la carrera, que va acelerándose, que va en declive, que todo el mundo, que el mismo sistema, el mismo gobierno, las mismas culturas nos enseñan que toca pronto con un acelere, entonces todo el mundo corre a tratar de ir al nivel de lo que el mundo ofrece. Pero el Señor en esta mañana quiere decirte que tengas paz. Quiere decirte que no importa cuál sea tu problema, tu situación, no importa que durante todo este tiempo, a través de ese miedo, de ese temor que el enemigo ha inculcado o que tú has abrazado, el Señor te puede liberar, te puede hacer revertir esta situación. Amén. El Señor dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 6, 7 y 9. Le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Y en el versículo 9 dice, los que leen la historia, se las dejo de tarea para que la lean. Los que leen la historia en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. El temor a veces nos limita o no nos permite enfrentar situaciones que ameritan, valga la redundancia, ser enfrentadas. El temor no nos permite hacerle frente al enemigo. Este rey Ezequías podía haberle hecho frente al enemigo, tenía a Dios a su favor, pero se dejó llenar de temor. Muchos de nosotros no enfrentamos situaciones por miedo, y decimos que Dios está con nosotros y decimos que tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, pero el temor que el enemigo pone nos limita, nos detiene. Entonces, para conquistar Josué la tierra prometida, la gran bendición que Dios tenía para su pueblo, tuvo que enfrentar varios enemigos. Tuvo que hacerle frente a situaciones difíciles, tuvo que pelear. Y esta palabra es para alguien que ha tirado la toalla, que se ha rendido ante la situación, ante las circunstancias y ha perdido la esperanza. El Señor me dice que te diga en esta mañana que Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Así que es muy diferente que tú te humilles, que tú te rindas ante el enemigo, a que te rindas delante de Dios, porque Dios reconoce la voz de un hijo, la voz de un corazón contrito, humillado, que quiere que le rescate, que quiere ser salvado, que sabe que depende de Él, que sabe que su confianza está puesta en Él.
En varias ocasiones he tenido que hacerlo yo también a manera personal. Yo he vivido esos momentos y Dios me ha sacado adelante para la gloria de Dios. He tenido momentos de fracaso, he tenido momentos de metida de pata, he tenido momentos donde me he equivocado, pero Dios me ha sacado adelante porque he aprendido y le he dicho al Señor muchas veces: Señor, yo reconozco que mi vida depende de ti, y es lo que yo te invito en esta mañana a que tú hagas, a que hagas a un lado eso que el enemigo te ha vendido durante muchos años a través de esa enfermedad, que ya de pronto ese dictamen, tú padeces eso y vives con eso porque te da miedo a creer nuevamente en que Dios puede hacerlo. Esa situación con tu esposo, con tu esposa, que te da miedo enfrentar, que te da miedo hacerle frente para que las cosas cambien, para que Dios pueda obrar. Porque si dices que crees en Dios, tienes que avanzar, tienes que creer. Por eso yo hablaba al principio que el temor o te paraliza o te hace actuar de manera desesperada, de maneras que ni siquiera tú esperabas reaccionar. Entonces, mis queridos hermanos, esto primero que vemos aquí nos muestra cómo el enemigo quiere traer a nuestras vidas ese sentir, esa idea, para que tú y yo no podamos avanzar, no podamos conquistar. El miedo a no reprender a nuestros hijos, porque de pronto se nos van de la casa, o porque de pronto se trauman los bebés, los niños, porque les castigamos, o porque de pronto ahora que está de moda ellos nos demandan a nosotros, los padres. Es tremendo creer eso, es tremendo ver cómo lo que antes para unos tiempos era algo correcto, ahora es algo incorrecto. Antes a lo bueno le decían malo y a lo malo ahora le dicen bueno. Tremendo, porque la palabra nos habla de eso. Entonces el enemigo nos va vendiendo esa idea. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero seguir avanzando. La segunda cosa que el enemigo quiere que tú y yo creamos o vendernos esa idea está en el libro en el versículo 19 y 20. Vea lo que dice del Segunda de Reyes capítulo 18. Vea lo que dice. Dice: y les dijo el Rabsaces. El Rabsaces era un embajador del rey Senaquerib, del enemigo. Y vea lo que dice. Y les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Verso 20. Consejo tengo, fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Verso 22. Y si me dices, nosotros nos confiamos en Jehová, en nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? O sea, en pocas palabras, yo quiero en el versículo 20, quiero hacer algo, vea lo que dice acá. Dices, pero no son palabras vacías. Consejo tengo fuerza para la guerra. Eso lo dice supuestamente el rey Ezequías. Dices, pero son palabras vacías. Tengo a Dios en mi corazón, tengo la oración, tengo su palabra, tengo la iglesia. Mas ¿en qué confías? En pocas palabras, lo que el Señor quiere que tú y yo creamos es que es en vano confiar en el Señor. Es en vano. Es más grande la situación, es más grande la enfermedad, es más grande la dificultad que estoy atravesando con mi cónyuge, es más grande el problema que yo tengo con mis hijos, con mi hijo rebelde, con mi hija rebelde, con mi hijo el menor. Es más grande el problema financiero que tengo, las deudas son tan grandes que es en vano tener fuerza, tener ejército, tener caballos, que es lo que Rabsaces, embajador de Senaquerib, quería burlarse de Ezequías, haciéndole creer que es en vano y en quién había puesto su confianza, que de verdad es tan iluso pensar que puedes hacerme frente con esas cosas que tú tienes, con esas herramientas, con tu Dios, con tu iglesia.
con la oración, con la palabra. Qué tremendo esto, mis queridos hermanos. De verdad, esto me ponía la piel de gallina, porque es algo con lo que hemos lidiado y muchos han escuchado esta voz. Han creído que es en vano el buscar a Dios, que es en vano el orar, el tener momentos en su presencia, que Dios es un Dios muy lejano y que mi problema no lo puede solucionar Dios. Me recuerda el episodio donde intencionalmente nuestro Señor Jesucristo llega tarde a la enfermedad de su amigo, en este caso Lázaro. Los que han leído la historia, los que conocen la historia de que Jesús resucita a Lázaro de los muertos después de 4 días de haber muerto. Él intencionalmente llega tarde porque él, antes de que Lázaro muriese, él se había enterado de que él estaba enfermo y no corrió inmediatamente a sanarlo. Pero él dijo algo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Intencionalmente llegó 4 días después. Lo reciben sus hermanas. Una de ellas le dice: Señor, definitivamente si tú hubieses llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Como quien dice: Señor, yo creo que tú haces milagros, yo creo que tú traes paz a mi corazón, yo creo que tú solucionas los problemas de cualquier otra persona, pero no creo que seas capaz con la muerte. O sea, en pocas palabras: Señor, estás limitado hasta aquí no puedes, de aquí para allá no puedes hacer nada, Señor. ¿Es eso cierto? Por eso la misma historia habla que Jesús lloró. Unos dicen, algunos teólogos o maestros dicen que fue por la incredulidad de las personas, porque la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y lo que más Dios quiere es que tú deposites tu corazón, tu confianza en Él. Él va a hacer las cosas. Encomienda a Jehová tu camino, dice la palabra, confía en Él y Él hará. Esto lo tiene que escuchar alguien que está sin esperanza ahorita, que está creyendo que su problema ya no tiene solución. Mire, ese dicho que acuñábamos en un tiempo de que árbol torcido nunca su tronco endereza, ¿se acuerdan? Dios lo puede enderezar. Dios lo puede enderezar, porque para Dios no hay imposibles. Nosotros nos vamos con la lógica, con la matemática, con los números, pero Dios es el Dios ilógico. Es un Dios ilógico, un Dios que va más allá de la lógica, un Dios de lo inexplicable, un Dios soberano, un Dios grande que puede resucitarte el matrimonio, puede resucitarte de los muertos, que puede levantarte nuevamente el ánimo, que puede volver a empezar, no importa cuál sea tu edad, no importa cuáles sean tus fracasos, no importa cuál sea lo que sea que tú hayas vivido y lo que te haya marcado en tu pasado y que hoy está aquí frenando tu presente. Es lo que Dios quiere hacer, es lo que Dios anhela en esta mañana, que tú escuches una palabra como estas, que a pesar de que el enemigo te venga a decir que es en vano, Dios te dice: sí vale la pena. Dios te dice: sí vale la pena, pruébame, dice el Señor. Esto es para alguien. Prueba, haz la prueba con Dios. Yo te garantizo, porque yo soy testigo, como muchos de mis hermanos que se han parado aquí, han sido testigos de que hay un antes y un después. A todos tenemos algo que decir que Dios hizo en nuestras vidas, que no esperaban. Mire, si hay alguien a quien Dios le ha dado segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades, es a este humilde servidor que está aquí hoy compartiendo con ustedes este mensaje. Así que, mi querido hermano, vale la pena seguir confiando en Dios. Lo que el enemigo no quiere, así como este embajador, como este enemigo se burla y quiere venderte la idea, y vienen esos pensamientos y esos dardos de que no vale la pena. Yo te digo, vale la pena. El Señor te dice: vale la pena seguir confiando en el Señor. Amén. Eso es fe y eso agrada a Dios. Oh, Padre Santo, qué gran bendición su palabra. Vea lo que dice. Vea lo que dice. La tercera cosa está en el verso 25 del capítulo 18 del libro de Segunda de Reyes. Dice: yo cuando leo esta parte, Dios mío, yo cuando leo esta parte me da como, no sé, porque veo la mentira más grande y más absurda que puede haber sobre
mejor dicho, sobre la historia, o sea, una mentirota en realidad. Vea cómo definitivamente Satanás, como lo dice las mismas escrituras, es el padre de toda mentira. Y vea lo que dice este mensaje del enemigo. Vea lo que dice: ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Oh, tremendo. En pocas palabras, ¿acaso yo vine sin que Dios me hubiese mandado? Dice: Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Oh, Padre amado. Y era lo que el Espíritu Santo me revelaba cuando leía esto. Y es lo tercero: el enemigo buscará que tú culpes a Dios por tu situación. El enemigo va a buscar que tú culpes a Dios por eso que te está pasando. Y yo conozco personas que viven peleadas con Dios, y que viven resentidas con Dios, y que le reclaman a Dios, y que blasfeman contra Dios, y que viven contendiendo con Dios por algo que les pasó, por algo que les sucedió, y que a su vez el enemigo vino con esta mentira, se la vendió en su corazón, y hoy por hoy viven alejados de Dios, resentidos con Dios, y viven hablando de ese pasado o de ese infortunio como si hubiese sido ayer. Y viven resentidos con Dios, porque es una condición muy triste a la que el enemigo quiere que tú y yo caigamos. Pero hoy, gracias a la palabra, vemos cómo está quedando desenmascarado el enemigo y estas herramientas o estas formas con las que él quiere frenarte, estancarte y limitarte. Entonces dice: ¿acaso he venido yo sin que Dios me mande? O sea, en pocas palabras, la culpa es de Dios. Él me mandó a hacerte daño, Él me mandó a afligirte, Él me mandó a hacer de esto, Él me mandó a que muriera ese ser tan querido, el que te matara, que quitara ese ser tan querido. Él me mandó a que acabara con tu matrimonio, Él me mandó a que quebrara tu empresa, Él me mandó a que no tengas trabajo, Él me mandó. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira tan grande, oh Padre! Tremendo esto. Seguimos. Cuarta cosa que el enemigo quiere sembrar en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Está en el verso 27. Dice: y el Rabsaces, otra vez este personaje. Digamos, esta es la mano derecha de Sennacherib. Veámoslo de esa manera. El Rabsaces me ha enviado a mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol, su propia orina con vosotros. Qué insulto tan tremendo. Eso está en la Biblia, sí, ahí está en la Biblia. O sea, en pocas palabras, los redujo a lo peor. Y es lo que el enemigo quiere hacer contigo y conmigo. El enemigo buscará menospreciarte, buscará hacerte creer que eres lo peor, reducirte a lo más bajo, que te sientas de esa manera, que de ti no puede salir nada bueno, que de ti no puede salir nada bueno, que de ti no se puede levantar una gran nación, que de ti no puede nadie creer, porque eres lo peor, eres lo más bajo. Y es ahí donde vienen las depresiones, es ahí donde vienen los suicidios, es ahí donde vienen ese bajo autoestima en los que vemos a muchos caminar por la calle con un bajo autoestima, así como jorobados, como raquíticos, como con una tristeza que llevan a sus hombros algo que mejor dicho, porque el enemigo les ha vendido eso a sus mentes, a sus corazones, a sus vidas. Entonces, esas personas no creen ni en ellas mismas, no creen y viven solas, viven apartadas, viven tristes. Muchos terminan con quitarse la vida, porque ese es el plan de Satanás: matar, robar y destruir. Y a muchos les ha quitado, les ha robado tiempo, les ha robado años, les ha matado seres queridos, y ha destruido sus vidas en vicios, placeres, en cosas que lo que traen es ruina y miseria a la vida de las personas. Entonces, vea lo que dice, o sea, los lleva a hablar de que pueden comer su propia orina y su propio estiércol. O sea, son palabras mayores, son insultos de gran magnitud, ¿sí?, que el enemigo los ha traído a nuestra mente, y hemos escuchado esto, y muchos vivimos así.
Lo siguiente que el enemigo quiere que tú y yo creamos, le creamos o sembrarnos en nuestra mente y en nuestro corazón, está en el verso 29 y 30. Vea lo que dice. Estamos hablando de la misma historia. Vea, otro insulto. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mi mano, en manos del rey de Asiria. Ciertamente, dice, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Siria. O sea, qué tremendo esto. Que no os engañe Ezequías, que no les convenza el pastor, que no les convenza este mensaje. Ojo, que no les convenza esto que estás escuchando, que no les convenza esta palabra de que Dios te puede librar. Vea lo que dice el enemigo, que no te vaya a convencer ese predicador que tú escuchas, que no te vaya a convencer de que Dios puede sanarte, porque no lo va a hacer. Es lo que el enemigo le está diciendo aquí a este rey. No os librará de mis manos. O sea, lo que venía era algo eminente para el reino de Judá, para el rey de Judá. Era lo peor, era el fin. ¿Sí? Y es lo que el enemigo quiere transmitirte. Es que no puedas o no confíes en las promesas que Dios tiene para ti, en su palabra. Que no creas más. No quieres que confíes en las promesas de sanidad, en las promesas de prosperidad, en las promesas de salvación, en las promesas que tu casa será salva, en las promesas de todas las bendiciones que el Señor tiene para ti, que son contrarias de pronto a algo que tú estás viviendo. Mire, en una ocasión de mi vida, en un momento de mi vida, tuve la oportunidad en mi mundo, en ese entonces, estaba muy mal, lejos de Dios, y tomé todas y cada una de las áreas de mi vida y las puse como en una mesa, las escribí en un papel. Eso fue algo simbólico. Y ninguna de las áreas de mi vida, de ninguna, escúcheme bien, de las áreas de mi vida, yo tenía algo bueno que decir. Estaba totalmente destruido. En pocas palabras, mi vida me había quedado grande. No sé, esto va para alguien que está escuchando este video, esta grabación, este mensaje. Tal vez sientes que tu vida te quedó grande. Y yo desconocía en ese momento las promesas que Dios tenía para mí. ¿Sí ve? Pero cuando empecé a acercarme al Señor, cuando pude a entregar mi vida a Cristo, cuando le di la oportunidad a Dios con una oración, con lágrimas en mi rostro, y le dije, Señor, ayúdame porque mi vida me quedó grande. El Señor empezó a hacer cambios de negro a blanco. El Señor empezó a levantar mi vida y hoy por hoy puedo volver a hacer ese acto simbólico de escribir cada área de mi vida y ponerla sobre una mesa, y de cada una tengo un testimonio para la gloria de Dios, de cómo hay un antes y un después de Cristo. Amén. Y esto va para alguien ahí que está escuchando este mensaje. Solo te pido que no creas más en las mentiras que los noticieros, que el sistema, que los gobiernos, y que vemos por las redes que todo va de mal en peor, que lo del COVID, que las muertes, que las encuestas, que la economía, que mire que cómo se te ocurre emprender algo si todo está muy difícil, si esto está muy duro, si la muerte está a la vuelta de la esquina, que se murió el vecino, que se murió mi compañero de trabajo de COVID, que esta pandemia, que esto está muy difícil. No creas más en esas mentiras, cree en las promesas del Señor, porque el enemigo lo que quiere es lo contrario, hacerte creer que esas promesas son vanas. Amén. Y dice, y lo acabamos de leer. Entonces, no permitas que, dice el enemigo, no permitas que ese predicador, no permitas que ese mensaje te convenza, porque de verdad crees que
que Dios te va a librar? Oh, Padre Santo, yo creo que sí, y yo soy testigo, por eso estoy aquí transmitiéndote este mensaje de parte de Dios. Amén. Vea lo que dice el verso 10. Dice, del capítulo 19, ya pasamos al siguiente capítulo, dice: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios. Vea qué mentira tan grande. No te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mi mano del rey Asiria. He aquí tú has oído. Vea lo que dice el enemigo, vea lo que Satanás nos dice día tras día. No has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. O sea, no has oído, le dice el enemigo, no has oído cómo está la situación, no has oído cómo muere la gente, no has oído que esa enfermedad no tiene cura, no has oído que no hay solución para los matrimonios, no has oído que es irreversible, no has oído que tu hijo va a seguir de la rebeldía, no has oído que la juventud está perdida. Oh Señor, esto es tremendo, esto es tremendo. Pero mire, todo esto que acabamos de escuchar fueron 5 insultos, 5 amenazas, 5 cosas que el enemigo quería o quiere transmitirlo, o con las que tenemos que lidiar día tras día. Pero yo te digo algo, mire, yo quiero que vayamos del capítulo 19 al verso 14. Todo esto iba por escrito al rey Ezequías a través de los embajadores del rey Sennacherib, que amenazaba con destruir el reino de Judá. Todo esto iba por escrito. Entonces, ¿qué hizo el rey Ezequías? Vean lo que hizo. Y tomó Ezequías las cartas en su mano, las de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Qué tremendo. Dice, versículo 15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que me ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Es verdad, Señor, que el mundo está así porque no tiene esperanza. Es verdad que el mundo sigue así porque no te conoce, Señor. Porque han fundamentado su casa, sus hogares, sus vidas sobre la arena, Señor. Es verdad que son dioses paganos, que son dioses hechos por obra de sus manos, que han puesto su confianza en lo que tienen en sus cuentas bancarias, que han puesto su confianza en el poder político, en el poder económico. Yo sé, Señor, por eso el mundo está así. Aquellos que no tienen esperanza, aquellos que han puesto, porque son dioses que son obra de mano de hombres, son dioses de madera, son esculturas vanas. Es lo que quiere decir Ezequías en esta oración. Es una oración de verdad desgarradora, pero que reconoce su necesidad de Dios, reconoce el auxilio de Dios en el momento más oportuno, en el momento de más dificultad. Y vea lo que dice, vea lo que sigue diciendo, dice: y que echaron, verso 19, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Te ruego, Señor, sálvanos. Alguien tiene que decir esto en esta mañana allá donde está, delante de Dios. Alguien tiene que reconocer que necesita ser salvado, porque está pasando por una situación que lo tiene así. Y esto me lo dice el Espíritu Santo en esta mañana. Lo siento aquí en mi corazón, esto va para alguien. Estás a esto nada más, a una oración desgarradora, una oración contrita y humillada, como lo dice la palabra, a una oración de todo corazón, donde solo tienes que decirle: Señor, sálvame, ayúdame, porque ya no puedes hacer más nada en tus fuerzas, porque ya no puedes hacer más nada a tu manera, es a la manera de Dios. Involucra a Dios en esa situación y Dios te sacará, te lo aseguro, en el nombre del Señor. Porque vea lo que viene, verso 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria,
lo he oído todo. Mire, Dios va a escuchar tu oración. Dios escucha todas las oraciones. Dios escucha aún al que no sabe ni orar, cuando de alguna manera intenta hacerlo porque en su intención está tener una comunicación con Dios. Dios sabe que no sabe orar. No necesitas ser experto para acercarte a Dios. Sencillamente, tal y como eres, porque Él te conoce tal y como eres, y Él te ama tal y como eres, y no hay nada que tú hagas para que Él no te ame. La palabra de Dios dice que nada nos separará de su amor. Así que si tú logras entender esto, te va a ser más fácil acercarte al Señor. Te va a ser más fácil entender que no se trata de una religión. No se trata de algo que va a traicionar las costumbres de tu casa ni de tu familia. Se trata de una relación personal, de tener un encuentro con Él, de que cerrada la puerta, orando a tu Padre que está en lo secreto. Y como dice la palabra, tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, y harás la diferencia y verás la respuesta. Porque aquí lo dice la palabra. Dice que el Señor oyó la oración de Ezequías. Esta es la palabra que Jehová, verso 21, que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y has blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantando a lo alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, en esta mañana, esto quiere decir que cuando el enemigo se mete contigo, se mete con Dios directamente. Cuando el enemigo se mete contigo, se está enfrentando al Señor. Dios pelea por ti, y es lo que le da título a este mensaje. Dios pelea por ti, Dios pelea por ti. Y no siendo más por esto, mire lo que sigue. Mire lo que pasó, dice, verso 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos que muertos. Un solo ángel necesitó el Señor. Ese mismo día, hoy esta palabra va para alguien. Dios, si tú te decides en este mañana, en este instante, hacer una oración como esta, entregar tu vida a Jesús, a entregarle esa situación al Señor, a entregarle esa enfermedad, a empezar a orar, a empezar a enfrentar a ese esposo o a esa esposa, a hacer cambios en tu vida, a poner orden en tu casa con tus hijos, Dios te va a responder inmediatamente. Ese mismo día, dice aquí el Señor, ese mismo día te dice el Señor, hoy es un día de respuesta a tus oraciones. Solo hazla de corazón, solo acércate confiadamente al trono de la gracia y verás el resultado. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, qué tremendo esto. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por tu matrimonio. Dios pelea, Dios conoce tu corazón. Sabe que estás cansado, sabes que en muchas ocasiones te has rendido, pero ríndete hoy delante de Él y dile: Señor, sálvame. Sálvame porque mi vida me quedó grande. Sálvame, Señor, porque ya no quiero vivir en lo mismo, ni quiero seguir con estos temores que me impiden emprender un negocio, que me impiden volver a empezar, porque ya fracasé y me llené de temor y ahora no quiero, porque el enemigo me ha vendido la idea de que ya no puedo, de que Dios no está conmigo, de que Dios no me va a sacar adelante, de que todo va a seguir lo mismo y que incluso va a ser peor. El Señor te dice en esta mañana: vuelve a empezar, vuelve a hacerlo, sigue creyendo, sigue avanzando, deja el temor a un lado y escucha las promesas que yo tengo para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, Dios pelea por ti, ha peleado por mí y lo seguirá haciendo siempre y cuando tú le permitas, porque es tu decisión. Y si tú por primera vez has escuchado un mensaje como estos, yo te invito en esta mañana a que hagas esta oración conmigo. Si decides entregarle tu corazón a Jesús, si decides fundamentar tu casa, construir tu casa sobre el cimiento perfecto, sobre esta roca, yo te invito en esta mañana a que hagas una oración conmigo. Y ahí donde tú estás, cierres tus ojos y dile: Señor Jesús, te doy muchas gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Porque hoy te pido, Señor, con todo mi corazón, que perdones todas mis burradas, todas mis metidas de pata, todos mis pecados, todas mis rebeliones, todas mis necedades, Señor. Yo hoy me decido por ti. Hoy me decido, Señor, por empezar a construir un día a la vez, un ladrillo a la vez, mi casa sobre la roca, Señor. Hoy escribe mi nombre en el libro de la vida y entra a mi corazón.
y nunca salgas de ahí, Señor. Pelea por mí, porque en mis fuerzas ya no puedo. En el nombre de Jesús, amén y amén. A los demás que han escuchado este mensaje, quiero decirles que fue lo que Dios puso en mi corazón para compartirles de todo corazón. Espero que haya sido de gran bendición, y siguen conectados con nosotros. Cada domingo se van a subir sobre estas plataformas poderosos mensajes que yo sé que serán de gran bendición. Conéctate al Señor, alimenta tu fe para que amenazas como estas no sean más grandes. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Y dónde escuchas tú la palabra de Dios? ¿En dónde? Puedes hacerlo si tienes una Biblia en tu casa, puedes hacerlo a través de tu celular, puedes ver cualquier mensaje de buena y de sana doctrina, pero también puedes venir aquí a nuestra iglesia, a nuestra congregación, Avivamiento Internacional Nueva Generación. Te invitamos, estamos para servirte, para ayudarte, para orientarte. Queremos ayudarte con esa situación, queremos que seamos hermanos, somos una familia que también ama al Señor, y con ese mismo amor con el Señor nos ha amado, queremos también transmitírtelo de todo corazón, Por eso en esta mañana espero que haya sido de gran bendición, y pues bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. En una próxima ocasión nos volveremos a ver. Dios les bendiga.